Lo que vamos a hacer hoy día es partir una clase con una problematización. Nuestra gran pregunta es, ¿se ganará alguna vez Claudia una beca? ¿Quién es Claudia? Tenemos la siguiente situación acá. Y dice, Claudia, una estudiante de educación, matemática, cursa 3 ramos, didáctica, práctica y evaluación. La universidad declara a Claudia con un 50% del arancel si aprueba todos los ramos o con un 20% de arancel si aprueba solo 2. Las preguntas que vamos a resolver a medida que vayamos avanzando en la clase son: ¿cuáles son las posibles combinaciones que tiene Claudia de aprobar o reprobar los 3 ramos? ¿Son todas las combinaciones igual de probables? ¿Podrá obtener al menos un 20% de descuento? Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferentes combinaciones que tiene Claudia para aprobar o reprobar estos 3 ramos? ¿Qué decía en el enunciado? Que son distintos los ramos, porque tenía práctica, didáctica y no sé qué. Exacto. Entonces son 3 diferentes. Ahora mezclen un poco lo que estaban discutiendo. Pero esto está perfecto. Ya. Chiquillos, estaba mirando y estuve mirando sus discusiones. Y quiero que alguien, María Fernanda, me cuente la discusión que tuvieron entre ustedes para llegar a la conclusión de los POSIT que yo acabo de analizar. Ya, primero tenía una duda, porque decía la pregunta, ¿cuáles son las diferentes combinaciones que tiene Claudia para aprobar o reprobar estos ramos? Entonces, la palabra ¿cuáles? Teníamos la duda entre o aprueba 2, reprueba 1, todo eso, o con el nombre de los ramos. Perfecto, es práctico. ¿Tú crees o alguien que le pueda responder que es importante el nombre de los ramos? Si quiero saber si aprueba o no aprueba, y la problemática de Claudia es ganarse la beca. No, y ahí ¿No qué? Que no era importante, porque al final todos esos casos se resumían en reprueba 2 o reprueba 1. Perfecto. Perfecto. María Fernanda terminó diciendo, se resume en que aprueba 2 o reprueba 1. Mayra. ¿Quién es Mayra? Mayra. ¿Solamente están las opciones de reprobar 2 o reprobar 1? ¿O hay alguna más? ¿Cómo de reprobar 2? Lo que dijo María Fernanda fue, llegamos a la conclusión que existía la opción de reprobar 2 o reprobar 1. ¿Existe alguna otra opción? Dale, Diego, ayúdalo. Lo que me hace es que las becas te las daban según otro criterio que no es esa pregunta. Perfecto. Porque eso era aprobar los 3 o reprobar los 3 según el reglamento. Ya, entonces la discusión que tuvieron ustedes, ¿cuál fue? No fue eso. Pero dale, ¿por qué discutieron? No, que no sabíamos como el espacio muestral. Ya. Entonces dimos todas las posibles combinaciones de aprueba, 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 después aprueba, reprueba, reprueba. Eran 8. Perfecto. Pero dentro de esas 8 están todas, están las que María Fernanda dijo que aprobaban 2, o sea, reprobar 2 o reprobar 1. Eso era para tener la beca, pero esta pregunta es otra, es como aprobar los 3 o reprobar los 3. Exacto, también podría reprobar los 3 o aprobar los 3. Existe esa otra combinación también. ¿Estamos de acuerdo? Y efectivamente lo que respondió María Fernanda, que Diego con Mayra acaban de complementar, tiene que ver con que efectivamente la pregunta dice cuáles son las diferentes combinaciones, no cuáles son las que le sirven para ganarse la beca. ¿Ya? La pregunta son cuáles son, nada más. Y por último, Francisca, el equipo de Francisca, ¿qué discutieron ustedes y a qué llegaron? Que teníamos la misma duda, porque podíamos reprobar los 3 ramos o... ¿Y ahí te ganáis la beca o no? No. Ya. Pero, ¿cuál es la pregunta? Las combinaciones para... O sea... Lee la pregunta entera, en voz alta. ¿Cuáles son las diferentes combinaciones que tiene Claudia de aprobar o reprobar estos 3 ramos? Entonces, ¿te están preguntando para ganarse la beca o solamente cuáles son las opciones que ya tiene en la vida? Las opciones. Las opciones. Sí. Entonces, ahí, ¿cuáles serían las opciones? Aprobar los 3, o aprobar 2 y reprobar 1, Perfecto. o aprobar 1 y reprobar 2, Perfecto. o reprobar los 3. Maravilloso. ¿Alguien piensa algo distinto a sus 4 compañeros que han participado? ¿Que quiera exponerlo o complementar algo? Más o menos, Maureen. Morín. No sé si está bien o mal, pero yo identifiqué cuáles eran los ramos que se estaban aprobando o reprobando en las distintas combinaciones. Le pusiste como nombre, ¿a eso te referís con identificarlo?
Para efectos prácticos, María Fernanda dijo delante que daba lo mismo el nombre o no, si le pongo nombres mucho más específicos. Sí. ¿Tú crees que podrá afectar en que sean diferentes combinaciones? O sea, si considero cada uno de los ramos, claro que me van a salir más combinaciones. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo puedo decir un ramo reprobado y 2 ramos aprobados. Ya. Pero si identifico los ramos, puede ser el ramo 1 reprobado, perfecto, el ramo 2 aprobado y el ramo 3 aprobado. En cambio, puedo decir, por otro lado, el ramo 2 reprobado, el ramo 1 aprobado y el ramo 3 aprobado. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo que si a mí me interesa, o sea, no me interesa qué ramo aprobar, pero son todos los ramos diferentes, que fue una pregunta que me hicieron por ahí. De hecho, definimos en el problema que Claudia tenía 3 ramos, por lo tanto son diferentes, no puede tener los ramos iguales. ¿Será cada una de estas opciones que tiene Claudia igual de probable? ¿Por qué? Yes. Porque en el fondo uno se entra en una combinación en específico. Ya. Cuando no vuelve a pasar. Entonces, no es lo mismo que apruebe el primer ramo y repruebe los otros 2, que repruebe los 2 primeros ramos y apruebe el tercero. Perfecto. Entonces, por eso en ese caso serían igual de probables, porque a final de cuentas va a suceder solamente uno de los 8 casos, no pueden suceder los 2. Perfecto, al final de cuentas va a suceder solo uno, ¿cierto? Vale. Y que según yo no puede ser una situación aleatoria. ¿Por o sea, qué? porque hay muchos factores que obviamente afectan, valga la redundancia, echarse o no echarse un ramo. Entonces no lo considero como un experimento. No sería un experimento aleatorio, ¿cierto, Francisca? ¿Alguien no está de acuerdo con Francisco o Camila? No estoy de acuerdo. Según yo no es aleatorio porque no tiene las mismas condiciones. Perfecto, hay algo de condiciones detrás, ¿cierto? Ya, yo estoy súper de acuerdo con ustedes, porque efectivamente va a tener que ver si estudié o no estudié, por ahí dijeron la dificultad del ramo, si esto se me hace más fácil, esto se me hace más difícil, si efectivamente le dediqué las horas de estudios que debía, si fui a las clases, etc. Pero nosotros lo que vamos a hacer para este efecto, para poder estudiarlo, es que vamos a considerar que sí es un experimento aleatorio y que va a tener, como ustedes dijeron, va a estar bajo las mismas condiciones de alguna forma. Vamos a considerar que son los mismos factores del experimento. Entonces, el espacio muestral es este conjunto que está acá. ¿Qué letra se le pone? Omega, ¿cierto? ¿Estáis de acuerdo con lo que dijeron a coro la mayoría de tus compañeros? Sí, o sea, si es que pasan los 2 ramos, le dan sí o sí la beca. Claro. O además sorteo. No. Ya, sí. Se la dan sí o sí. Entonces, claro, tiene más probabilidades la del 20 porque para poder tener la del 50 tiene que cumplir también con lo de 20. Así que por eso es más probable la primera. Perfecto, una está incluida dentro de la otra, entonces una muy buena forma de verlo. La cantidad posible de pruebas. ¿Y esto por qué no lo mandaste ni una parte? Es que se me iba a ver feo, entonces les puse el número y al lado. Dale. Era por eso. Pero es como Es un poco lo mismo. ¿Y qué diferencia tienen con el de Daniela entonces? que yo lo ordené. Que los ¿Ya? números están separados ya. Que nosotros acá es como el 1, está uno por vez. Perfecto. ¿Y esta pelotita como a qué se asemeja? ¿Qué debería ser esto? Recorrido. Ya el recorrido, pero es particularmente un conjunto, ¿no? Sí, del 0 al 3. Entonces, ¿escribimos los números como lo escribió Daniela o como lo escribió María Fernanda? Yo lo escribí, es que yo también lo escribí así, yo lo escribiría así. Porque son el mismo caso, o sea, todos deberían ir al 1, ¿no? Diego, un representante de tu equipo, o pueden ser todos si quieren, a que vengan a explicar en este pedacito de pizarra qué hicieron. ¿Qué tengo que escribir? El diagrama al que llegaron y responderle un poco las preguntas. ¿Alguien quiere aportar con la discusión que hicieron a lo que hizo el grupo de Diego? Yo. Dale, Gerson. Que los números del conjunto de llegada pertenecen a los enteros positivos unidos con el 0. Perfecto, o sea, yo acá arriba le podría poner más restringido aún, enteros positivos, agregándole el 0, ¿cierto? En el fondo no puede tener menos un ramo aprobado o menos 2. Exacto, no puede reprobar negativamente por lo menos, o no aprueba ni uno, o aprueba algo positivo. Morín. Para ser más específico sería el conjunto de números cardinales. El conjunto de números cardinales también le podríamos poner, ¿cierto? Porque son los enteros positivos más el 0. Perfecto. ¿Me da la misma información poner el 2 1000 veces que poner el 2 una? Me da la misma información poner el 2 tantas veces como quiera o ponerlo más de una vez. Me serviría ponerlo porque aquí yo veo que se aprueban 2 ramos 3 veces. Independiente de qué ramos se aprueban, sino que se aprueban 2 ramos, pero
se pueden aprobar 3 veces, o sea, de 3 formas distintas. De 3 formas distintas, ¿cierto? O particularmente en nuestro caso, compuestos como lo escribió el grupo de Diego allá, por 3, 2, 1, 0. ¿Sí? ¿Cierto? En este caso todos los sucesos van a ser equiparables según lo que habíamos dicho antes. Claro, porque tú no podéis tomar el 1,7 de ramos, o sea, no podéis aprobar el 1,7 de ramos, ¿cachai? Entonces tendrías que tomar los enteros positivos con el 0. Podría ser. Incluso se puede uno más chico. No, los naturales con el 0. También, incluso uno más chico. Entre el 0 y el 3. Ya, Morín. No es necesario que escribas todo, sino que nos cuentes un poco qué es lo que hiciste y escribas lo que tú encuentras que sea necesario. Silencio. Si llamamos x a la variable aleatoria número de ramos aprobados, entonces x puede tomar diferentes valores entre 0, 1, 2, 3. Dice, ¿cuál sería la probabilidad de que el número de ramos aprobados fuese 0? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea igual a 0? La respuesta es 1/8. Esto es cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 1, la respuesta es 3/8. Cuando x es igual a 2, la respuesta es 3/8. Y por último, cuando x es igual a 3, la respuesta es 1/8. Podría efectivamente ponerlo si yo pusiera en alguna parte lo que aparece allá, que son solamente esos elementos, pero para efectos prácticos, como un poco si nos rememoramos lo que veíamos el año pasado, cuando estábamos viendo intervalos y graficar el resultado, de alguna forma eso me dice que está todo eso incluido. O sea, Pero por eso te digo, Marín, respóndete tú sola. Sí, La gráfica voy a de responder. barras te dice... ¿Qué te dice la gráfica de barras? Que hay en el fondo un intervalo de números de x a los cuales yo puedo asignar ahí. Perfecto, ¿y acá cuántos tienes? 1. Entonces, ¿podría ser de barra? Quedaría mucho mejor así. Exacto. Entonces te respondiste solita. Sí. Entonces por eso asumimos de que eran procesos equiprobables. Y ahí quedaría el valor de la función en casos favorables partido casos totales. Y los casos totales en este caso son 8, entonces podría ser casos favorables partido en 8, para simplificar la cosa. Perfecto, y si yo le quisiera escribir, ¿alguien aquí puede ayudarle a Gerson por extensión? Como... Dale, Gaby. Lo escribimos como una función por parte. Ya. Y está súper... Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero lo podemos explicitar un poco más. Dale, Gaby. Gracias, Gerson. ¿Qué parte? Sí, pues. Como un poco Gerson y el grupo explicó cuál es la lógica que hay detrás, ¿cierto? Sí. Y así calculamos las probabilidades, porque asumimos previamente que era... ¿Cómo eran las posibilidades de Gabriela? O sea, de Claudia le cambié el nombre, porque Gabriela está adelante. ¿Cuáles eran las posibilidades de Claudia? ¿Cómo eran el conjunto que está allá? ¿Cómo son todas esas posibilidades? Equiprobables. Eran equiprobables, porque dijimos que todas tenían igual posibilidad de pasar, ¿o no? Entonces, en base a eso, el grupo de Gerson dice, perfecto, nosotros las definimos así. Entonces, podría escribir la función por extensión, que es 1/8 si x es 0 o 3, que es 3/8 si es 1 o 2, y que es 0 en otro caso. ¿Podría ser o no? Sí. Sí. Entonces, eso es... Está todo, efectivamente, me interesa que vean cómo lo están pensando. La beca más probable que se gane Claudia, Del 20%. del 20%, ¿cierto? Es mucho más probable porque tiene 3/8 versus 1/8 que la otra. Entonces, Claudia le vamos a decir que se puede ganar la beca, que es posible y que tiene alta probabilidad de que funcione. ¿Tiráis el dado? Te va a quedar parado como pirámide. ¿Cuánto te salió? ¿Cuáles son las opciones que tienen ustedes? Yo creo que la variable aleatoria me dice que me salga roja. Ya, la primera puedo sacar cualquiera, entonces, pero si me salió roja, ¿qué pasó? Se acabó el experimento. Si me sale otro color, ¿qué puede pasar después? Sacar otra y que tampoco sea, puede ser roja o como no puede ser roja. Y que si me sale roja, ¿qué pasó? Y me podría salir, entonces me podría que no me sirva, y la tercera.
Porque es la última que queda, no queda nadie más. Sí, por eso les decía que les recomiendo que de repente lo piensen así. ¿Qué es una variable aleatoria? Catalina, ¿me podrías decir qué es? Es una función que va desde del espacio muestral a los reales. Del espacio muestral a los reales y es una función. Variable aleatoria automáticamente funciona en su mente. Entonces, ¿cómo se obtiene la probabilidad de que x sea igual a algún valor? ¿Qué significa? ¿Y cómo se calculan estas probabilidades? Nicolás, ¿está? Nico. ¿Qué significa eso? La probabilidad de que el valor en x, la letra x, representa la variable aleatoria de la que hablaba. Perfecto. Entonces, se quiere ver en cuántos casos esa variable tomamos los picos. Perfecto. Ese valor que me designan ahí, ¿cierto? Un poco tomándonos de lo que dijo Gerson acá, en cuántos casos son los casos favorables y tengo que ver cuántos me sirven. Y ese valor es fijo, dependiendo del experimento. En este caso era 0, 1, 2 y 3. En el caso de allá era 1, 2 y 3. En el caso de ustedes era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Sí. Y por último, ¿qué es lo que tengo que tener ojo para graficar la función de distribución? Así se llama, función de distribución de probabilidad. ¿Quién es el eje X? La variable. ¿La variable aleatoria? Los valores. Los valores que toma la variable aleatoria, el recorrido de la función, podríamos decir. ¿Y el eje Y quién es? La probabilidad es la variable. La probabilidad. ¿Sí? Entonces, finalmente, esta clase se llama variable aleatoria y su función de probabilidad. Muchas gracias. Se espera que los estudiantes se puedan comunicar en primera instancia en las estrategias particulares que yo ocupé, ellos con sí mismos, como con sus pensamientos, casi con su cabeza, y que puedan producir algo, alguna respuesta, algo que piensan. Y en ese minuto es donde se espera que piensen en 1 minuto, en 30 segundos, 40 segundos, dependiendo del tipo de pregunta. Pero también está la parte importante que tiene que ver con compartir con el compañero lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, ahí estoy comunicando y en el llegar a algún acuerdo tengo que argumentar por qué yo estoy pensando lo que estoy pensando y mi compañero también. Entonces, de esa forma se contraargumentan ciertas ideas y se llegan a acuerdos mediante la comunicación. Y finalmente, en lo que ocupamos dentro de la clase, tiene que ver con que ellos pudiesen decir qué pasó con su misma discusión y algunos pudieron decir, en este caso nos dimos cuenta que esto no era tan adecuado y lo cambiamos por esto, porque dentro de la misma argumentación se van dando cuenta que hay pensamientos lógicos que no son tan coherentes. Entonces, ese clic es un poco lo que busca para que puedan generar construcciones matemáticas coherentes mediante su argumentación y que sepan el por qué, no porque lo dijo el profesor como comúnmente es, porque 2 más 2 es 4, porque así siempre es, sino que se cuestionen por qué y en qué caso funciona y en qué casos no, y siempre es así, qué condiciones estoy tomando bajo este contexto, bajo este ejemplo, etc. A medida que van participando más estudiantes y vais creando como este conocimiento, animáis a que el resto quiera participar. Como que no cerráis la oportunidad de que no, tu respuesta está incorrecta, entonces no puedes hablar y no puedes dar tu opinión. Se espera que los estudiantes se puedan comunicar en primera instancia en las estrategias particulares que yo ocupé, ellos con sí mismos, como con sus pensamientos, casi con su cabeza, y que puedan producir algo, alguna respuesta, algo que piensan. Se me hizo muy entretenida la clase, la verdad es que no hubo ni un segundo en que no dejé de tomar atención y por lo demás también me dieron la oportunidad de participar en el pizarrón mismo. Si llegamos que de verdad hay un entendimiento y de verdad se llega a una conclusión como grupo, yo creo que sí. Si de verdad se construye esta conclusión, es una forma de poder obtener como esta respuesta. Por eso igual es importante como que no sean tan grandes los grupos. Como que sea acotado, tenéis mayor oportunidad de que tú participes.